Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, capital de la actual Córcega, Francia. Su padre, Carlo Bonaparte, era abogado de buena familia, mientras que su madre, María Leticia, provenía de una familia aristocrática. Siendo joven, el pequeño Napoleón destacó como un gran estudiante. Creció bajo la mano de su madre, la persona que le enseñó a Napoleón prácticamente todo lo que sabía en la vida. Su padre le consiguió una beca para estudiar en el colegio militar en Francia. A los 9 años, Napoleón pisó Francia por primera vez, ingresó a la Real Academia Militar de París y el 14 de julio de 1789, cuando Napoleón había cumplido 20, se desató la Revolución Francesa. El pueblo de París, profundamente descontento con las desigualdades, explotó contra el rey, terminando con la monarquía y dando comienzo a la Primera República. Con 23 años abandonó el ejército de francés y regresó a Córcega. El teniente de la Guardia Nacional entró a la política corsa. Sin embargo, Napoleón no consiguió imponerse como gobernador de la isla y fue finalmente desterrado de Córcega. Se vio obligado a irse de Francia. Sin embargo, al llegar a Francia, se encontró con el país patas arriba. Sufría un periodo de terror con la guillotina como protagonista. Napoleón sería admitido en el ejército como capitán de artillería. En 1795, el ejército y el pueblo se unieron para restaurar la monarquía. Tiempo después fue nombrado general. En 1799 dio un golpe de estado que estableció un nuevo régimen, el consulado. Napoleón se convirtió en el hombre presidencial que fijó las grandes conquistas de Revolución Francesa, dotando así su país de unas estructuras de poder sólidas y estables con las que se ponía el fin al caos político precedente. Las claves del rápido encubrimiento de Napoleón se encuentran en los dos pilares fundamentales: su innegable genio militar y su capacidad para sustentar un sistema de gobierno en principios comúnmente aceptados por la mayoría de los franceses. Napoleón alcanzó la gloria. En 1802 firmó la nueva constitución que le otorgaría carácter vitalicio y finalmente en 1804 se proclamó emperador. Entre sus principales medidas estaban las de restablecer la paz en Europa, hacer desaparecer los diezmos, que era un impuesto que se pagaba a los señores feudales y otros privilegios, a la vez que trataba de consagrar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Las batallas del Imperio de Napoleón se sucedían. Durante un periodo de poco más de una década tomó el control de casi toda Europa occidental y central, mediante una serie de conquistas y alianzas. Tras quebrar su alianza con el zar Alejandro I en 1812, atacó a Rusia, pero su poder terminó doblegado. Conservó el título de emperador y se le dio el gobierno de la isla de Val, de la que terminó huyendo en 1815. Trataría de recuperar el poder, pero caería. Fue decisivamente derrotado en la batalla de Waterloo en Bélgica el 18 de junio de 1815, siendo desterrado por los británicos en la isla de Santa Elena, donde falleció. Corriente política. Napoleón desarrolló un ideal de crear un imperio poniendo a su favor las innovaciones ideológicas. Si bien continúa con un sistema de corte dinástico, el nuevo emperador procuró instaurar una monarquía republicana, donde la conciliación entre libertad y seguridad fuera positiva. En este contexto, Bonaparte comprendió la necesidad de una moralidad pública que sustentase su régimen. De ahí el concordato con la Iglesia y la recuperación e impulso de un pensamiento político interesado en la ética. De esta manera, la influencia maquiavélica fue menos relevante de lo que se ha creído hasta ahora. El materialismo fue usado por el emperador como una corriente filosófica menor e instrumental exclusivamente dedicada a la conquista del poder, pero no siempre utilizada en la conservación del mismo. El reinado de Napoleón consolidó la intersección entre distintas corrientes ideológicas, que en ocasiones habían estado en abierto conflicto ideológico. La riqueza del pensamiento católico italiano y el español desde mediados del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XVII sí fue relevante en cuanto a la provisión de alimento doctrinal para el primer imperio. La necesidad de un orden moral que asentase los fundamentos de una sociedad nueva, superadora de las injusticias del antiguo régimen e ilusionada sobre el advenimiento de una nueva utopía convertida en realidad cotidiana, día a día el imperio debía reforzar su legitimidad mediante la constitución de una religión política que atrayese por igual a las clases sociales. La socialización de valores nacionales implementó exponencialmente la tarea emprendida a priori. En el imaginario bonapartista, el pueblo francés adquiría identidad propia, directamente vinculada al igual de la nación. En este contexto, Napoleón se presentaba a Francia como un héroe mítico, capaz de superar las diferencias que, irreductiblemente, había asolado a la patria común en el último cuarto del siglo. El imperio debía perfeccionarse como un estado antipolítico. El emperador en persona
se jactaba de su dominio técnico en distintas materias, pero jamás expresó confianza alguna hacia la tarea de los políticos. La revolución pendiente en el país era, por tanto, burocrática, legal y productiva. Posición ideológica. Napoleón es un personaje complejo, que se consideraba a sí mismo hijo de la revolución y que, sin embargo, traicionó muchos de sus principios y dedicó la mayor parte de sus energías políticas a instaurar un imperio personal y garantizar el futuro de su dinastía. El bonapartismo combina elementos del despotismo ilustrado, forma autoritaria del gobierno animada por los ideales de progreso, reforma y filantropía de la Ilustración francesa, especialmente sobre la razón. De esta manera, su ideología militar, liberal, republicana y represiva de Napoleón lo llevó a reorganizar la administración, la justicia y la economía. Igualmente, intentó restablecer la paz interior mediante concesiones a quienes aceptaban dicha ideología. Así pues, concedió amnistía a nobles inmigrados a quienes se les devolvieran las tierras que no habían sido enajenadas. Controló la prensa y muchas publicaciones consideradas subversivas del nuevo orden fueron clausuradas. Durante su imperio, Bonaparte creó una verdadera corte servida por una nobleza imperial y buscó reorganizar y modernizar su imperio. Para ello, publicó el Código Civil, en el que se expresaron aspiraciones de la burguesía liberal, pues sancionó los principios de propiedad privada y libre competencia, restableciendo la autoridad del padre en la familia y manteniendo el derecho al divorcio, entre otros. De igual manera, dictó órdenes de control prensa, arte y enseñanza. Además, firmaron un concordato con el Papa Pío VII para restablecer la paz religiosa y proteger el desarrollo del imperio, así como que todas las instituciones relacionadas a lo anterior se pusieran al servicio del Estado, para proteger el desarrollo del imperio, apoyo a la agricultura, industria y obras públicas. Esto creó, a su vez, una de manera proteccionista, reimplementación de los impuestos indirectos, pero a pesar de ello, el emperador tenía dificultades financieras para combatir las amenazas del exterior. Papel del Estado y las funciones del gobierno. Napoleón ubica su pensamiento respecto al Estado en concordancia con los postulados de Rousseau. Esto quiere decir que cree firmemente en la noción del contrato social, donde se rechaza totalmente que el hombre viva en estado de naturaleza y cree en la existencia a su vez de unas convenciones mínimas que rijan las relaciones entre las personas, todo con el fin de mantener el orden en la nación. En este orden de ideas, el Estado podría entenderse como un interventor, un gobierno centralista que se encargaría de regular muchos de los aspectos de los habitantes de Francia, todo en consonancia con la idea de la soberanía inalienable y Estado indivisible que Rousseau plantea. Ahora, en cuanto a la función del gobierno, y teniendo en cuenta la fuerte influencia de Rousseau sobre Napoleón, este sería un intermediario entre la población y la administración. Será el encargado de hacer que las cosas pasen y que el contrato social se cumpla. Finalmente, y basado en la noción de interés general que plantea Rousseau, el papel del Estado en el ámbito de los servicios públicos sería el de prestarlos o asegurarlos de todas las maneras posibles, pues los servicios públicos son una manifestación del interés general, elemento que Rousseau y Napoleón defienden y pregonan a cabalidad. Modelo de desarrollo. Napoleón Bonaparte restableció el liberalismo económico para proteger la iniciativa privada porque la riqueza económica era la base del poder político. Así pues, creó el Banco de Francia para impulsar la industria y el comercio, emitió papel moneda sobre bases firmes, estabilizando la situación monetaria, desarrollando una red de carreteras, se abrieron canales y se construyeron puertos y grandes obras que dieron trabajo a una gran masa obrera desempleada. Sin embargo, el capital no fue el único medio, pues la coerción tuvo un papel importante. Percepción de la nación. Finalmente, la percepción de la nación de Napoleón correspondía a cubrir a todos los franceses. Él, en su proyecto de consolidación de su poder como cónsul y finalmente como emperador, apoyó las reformas institucionales que necesitaba el país para hacer una intervención directa en los miembros de la sociedad. Incluso las acciones militares siempre iban enfocadas en enaltecer el nacionalismo francés, que fue el pilar en el surgimiento de Napoleón. Un claro ejemplo fue el Código Napoleónico.
como se mencionó anteriormente, tuvo el fin de consolidar las nociones que había dejado la Revolución Francesa de otorgar derechos que antes eran limitados, pues Napoleón reconoció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, libertad de conciencia, acceso a la propiedad privada, libertad de culto, entre otras, por lo que queda claro que cada política está dirigida al mejoramiento de la vida de los franceses. No obstante, partiendo de un análisis retrospectivo, es evidente que si bien Napoleón dio garantías a sus ciudadanos y nuevos derechos que previamente no se habían reconocido por ninguna monarquía, no se puede catalogar como una comunidad imaginada, según los parámetros de Bates, pues no es limitada porque mantiene un carácter expansionista, no es soberana porque el poder recae sobre una persona que no salió electo mediante una elección, sino que se legitimó a través de plebiscitos que de igual manera no tenían poder vinculante, y vuelve al régimen dinástico jerárquico.